Alerta nacional. Hoy platicaremos cómo Peña Nieto le robó 1.500 millones a Santiago Nieto con la UIF. Vamos a ver el video. Va a tener muchas repercusiones, no solo en el país, en el mundo. Por eso considero prudente que Enrique Peña Nieto se regrese de inmediato, que se regrese de Francia para atender este asunto y también, hay que decirlo, para no pasar la vergüenza afuera. Bueno, evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente López Obrador y él ha sido muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie. Si algo apareciera. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Alerta Nacional. Peña Nieto le robó 1.500 millones de pesos a la UIF, a Santiago Nieto, y esto se tiene que saber públicamente, tiene que haber justicia. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy yo estoy furibundo, enloquecido, rabioso, espumoso de coraje, y no es para menos, pues nos vamos enterando de esta sinvergüenzada que hizo Peña Nieto y su gobierno, en donde a un mes de ocurrir las elecciones del 2018, podemos ver en una investigación revelada este fin de semana, la cual ha cimbrado a nuestro país. ¿Qué ocurrió un mes antes de las elecciones del 2018? Prácticamente se les descongeló sin fundamento, sin motivación, en una operación llamada Hermes, 1.500 millones de pesos a los criminales, a las organizaciones, a empresarios corruptos, a los cuales se tenían los fundamentos, se tenían las pruebas de que estaban participando en un turbio lavadero de recursos. Es lamentable, es indignante, porque esta lana se podría haber utilizado para el pueblo, para todos los mexicanos y las muchas necesidades que se tienen. Me gustaría directamente que entráramos en materia, mi querida familia Nopal Times, respecto a todos estos interesantes datos de la operación Hermes. Así descongelaron las cuentas a la organización de Sinaloa y a otras turbias organizaciones. Voy a empezar con el final. Vean nada más para que chequen lo que comentaba el propio Santiago Nieto cuando le preguntaron que si todas estas rufianadas las podría haber sabido Peña Nieto y el secretario de Hacienda. No es entonces, recordemos que gran parte del gobierno estuvo Luis Videgaray. De manera posterior cambiaron a José González Anaya, ese pariente de don Chupacabro, Carlos Salinas de Gortari. Pero vámonos directamente a ver esta interesante declaración que hizo el admirable Santiago Nieto. Santiago Nieto comentó que al asumir la titularidad de la UIF recibió 3 reportes de los informantes que lo alertaron de lo que ocurría. Un grupo de despachos cercanos a Los Pinos contactaba a las personas cuyas cuentas habían sido congeladas por sospechas de lavado y les ofrecían ayuda para desbloquearles al cabo de grandes sumas de dinero. Venían del despacho de Los Pinos, contactaban a la gente que estaba bloqueada. A partir de ahí se generaba el caso. El que era el consejero jurídico Humberto Castillejos operaba todo desde una serie de despachos. Eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF, y esto era una sinvergüenzada que ya se había hecho pública. Sin embargo, lo interesante, lo canalla en todo este caso, bueno, aquí le preguntan también a Santiago Nieto si sabía Peña Nieto todas estas sinvergüenzadas y desfalcos que ocurrieron en la UIF, y esto fue lo que respondió. Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción. Este era un acto de corrupción, a lo mejor chico, si lo comparamos con la estafa maestra, con Odebrecht o con el viaducto. Respondió el hoy titular de la UIF: no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado. Lo mismo piensan algunos abogados que litigan normalmente contra la UIF por el bloqueo de cuentas y conocen a detalle el proceso. Pero vámonos directamente a ver cómo les dieron su perdón a estas turbias organizaciones de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Cómo Peña Nieto se embolsó esta lana. Y aquí de manera clara en este interesante reportaje, el cual fue realizado pues por el equipo de Aristegui Noticias, en especial
Ignacio Rodríguez Reina fue el investigador de este caso y está muy interesante porque mucho ojo, aquí está muy embarrada la organización de Sinaloa, la organización de Jalisco y otros grupos. Dice, en junio del 2018 fueron desbloqueados casi 1.100 millones de pesos y 18 millones de dólares. En total son 1.500 millones de pesos. Cuentas, escúchenlo bien, de 722 cuentas ligadas a la organización de Sinaloa, a la de Jalisco y otros grupos. Cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción de lavado de dinero. Y lo malo de todo esto, mi querida familia Nopal Times, el beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la estafa maestra, a cientos de compañías factureras, a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar las campañas electorales del PRI, cientos de empresas y personas físicas sobre las que existía la presunción fundada de participar en operaciones de lavado. Recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos, entre ellos, por ejemplo, el primer círculo familiar de operadores como Guzmán, como Caro Quintero y como El Azul, así como le escuchan, estos personajes que, como sabemos, han liderado todas estas fechorías. Ahí se les dieron todas las facilidades para que se les liberaran las cuentas que tenían congeladas. Esto no solamente es una ilegalidad, no, se pasaron la ley por el arco del triunfo, porque vean, no existió un documento que estuviera fundado, motivado, que estuviera con las explicaciones. Prácticamente como que se apretó un botón, enviaron un oficio de que, oigan, se ordena descongelar las cuentas, y así de un momento a otro tuvieron todo este gran beneficio. ¿Cuándo ocurrió? Aquí está la historia. A las 5:47 del 4 de junio del 2018, un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la UIF, apretó unas teclas y envió el requerimiento. El propósito del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores era cumplir con la instrucción dada ese mismo día por Orlando Suárez López, el entonces titular de la UIF, eliminar de la lista de personas bloqueadas a cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares y sólidos indicios que manejaban y blanqueaban recursos provenientes de actividades ilícitas. Una de las decisiones más controvertidas del sexenio de Peña Nieto, por lo que implica por qué fue hecha desde las sombras, el desbloqueo masivo y consecuente liberación de miles de millones de pesos depositados en 722 cuentas. Y miren, pues hay prácticamente de todo en el listado, desde rufianes cómplices de gobernadores del PRI que desviaron la lana a campañas electorales, desde la lana que se utilizó en desfalcos con empresas relacionadas a la estafa maestra, a la organización turbia de Juárez, de Sinaloa, de Jalisco. Y pues ahí está el oficio, todo sencillito, todo rápido, con la cual se causó este gran daño. Cuán embarrado está Peña Nieto, definitivamente hasta las manitas. Hacíamos este recuerdo de cómo López Obrador en muchas ocasiones fue muy crítico contra Peña Nieto, porque hay muchos críticos que dicen, no, ya se la perdonó López Obrador. No, claro que no ha sido así, y por eso es sumamente importante que López Obrador siga con todos los recursos, las instituciones y las personas disponibles del gobierno para que este caso no sea uno más de la impunidad, sino que se haga justicia. Recordemos cómo López Obrador pedía a mismo Peña Nieto que este bribón no estuviera cometiendo excesos por el extranjero, causándonos vergüenzas. Va a tener muchas repercusiones, no solo en el país, en el mundo. Por eso considero prudente que Enrique Peña Nieto se regrese de inmediato, que se regrese de Francia para atender este asunto, y también, hay que decirlo, para no pasar la vergüenza afuera. Eso decía López Obrador. También contestaba a nuestro admirado Santiago Nieto, el ángel de la justicia, cómo no se movía una sola piedra en la corrupción de nuestro país sin que Peña Nieto no estuviera enterado. Bueno, evidentemente
Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente López Obrador, y él ha sido muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie. Si algo apareciera... Ahí está, no se va a hacer tapadera de nadie. Ahí están varios de las personas a las que se les liberaron todos los fondos. Están ahí parte de los oficios que pueden demostrar cómo desgraciadamente pues ocurrió este gran desfalco. Nos llamaba mucho la atención, mi querida familia Nopal Times, cómo se hizo todo este modus operandi y sin la debida fundamentación y motivación legal, simplemente con corrupción al por mayor. Desgraciadamente eso ocurrió, que era lo que decían las personas. Un regalo más de Medina Mora. Esperamos que el silencio de Hertz Manero se deba a una investigación judicial en curso y que pronto nos dé resultados. Así es, muchos mexicanos estamos exigiendo justicia y creo que la fiscalía se ha visto lenta. Ojalá que esté trabajando y que lo haga de manera completa, profesional y pronto, porque los mexicanos ya no aguantamos más. También decía Estela Velasco, Eduardo Medina Mora, un corrupto que supo librar la justicia y ostentar los más altos cargos públicos. Renunciar a la Suprema Corte fue una salida hasta cómoda para él. Gertz Manero hoy no aparece. ¿Existe? Wow. ¿Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times? Por último, sobre este tema, nosotros opinamos tres cosas. Por una parte, nos parece sumamente grave, inaudito, algo como decía López Obrador, que nos causa mucha vergüenza a nivel mundial. Imagínense que Peña Nieto, a unos mesecitos antes de dejar el gobierno, le pagó a las organizaciones turbias 1,500 millones de pesos para que siguieran destruyendo el país. Cuán turbio está esto, cuán retorcido. Si eso no les parece grave, entonces no sé qué se podría llamar así. Por otro lado, nos parece también muy lamentable que así, con el perdón que le hicieron, prácticamente dejaron las manos amarradas a Santiago Nieto, porque al haberles liberado y eximido de responsabilidad con este oficio, pues prácticamente a las personas se les está limpiando las manos, porque pues nadie puede ser juzgado dos veces por la misma fechoría. Entonces, si en el oficio se confirma que no hay procedimientos y nada turbio, pues simplemente se les dio su carta abierta, su cheque en blanco, su perdón para que siguieran haciendo sus rufianadas. Y por otra parte, también nos parece muy grave, mi querida familia, que si bien de Felipe Calderón se ha estado hablando mucho en medios, de Peña Nieto casi no, por estar manejando un perfil más bajo. Creo que nosotros como mexicanos no debemos de dejar de alzar la voz para que se investiguen todas las corruptelas que hizo Peña Nieto, las cuales no me queda la duda que fueron incluso más que las de con Felipe Calderón. Por lo tanto, pues ambos bribones deben de estar en el bote. Muchos mexicanos estamos olvidando, estamos dejando de hacer presión, y es muy importante que también Peña Nieto y todos sus cómplices paguen las que hicieron. Qué interesante investigación que se realizó, que se presentó en el equipo Aristegui Noticias. Nos da gusto que presenten investigaciones de estas de calidad y no como los típicos pleitos o deschongues entre San Juana y la propia Aristegui, que pues de plano no abonan en mucho. Felicidades a Ignacio Rodríguez Reina, el investigador de este tema. Esperemos que siga este asunto dándosele esta continuidad para que no quede en un número más de la turbia impunidad. Por lo pronto, muchas gracias. Si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo en todas sus redes sociales. Nos vemos todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos sobre el video que los del BOA no quieren que veas respecto a su inminente fracaso ante la composición o creación de su bloque. Su objetivo declarado es impedir que Andrés Manuel López Obrador termine el periodo presidencial para el que fue electo, y antes